Si alguna vez sentiste que estás viviendo una vida que no es la tuya, bueno, este video es para vos. Te voy a contar cómo pasé de ser abogada a construir felicidad organizada. Un proceso largo que llevó años, que fue un proceso interno, pero que hoy está acá más vivo que nunca y es mi proyecto personal que me hace vibrar, me hace sentir y me hace ayudar a un montón de mujeres que pasan por la misma situación que yo viví en un momento. Hola, soy Nati de Felicidad Organizada y yo soy abogada, sí, durante muchos años ejercí de abogada, 16 años para ser más exactos. Actualmente estoy ya a punto de terminar esa etapa de mi vida, estoy por suspender la matrícula, estoy terminando con expedientes que me quedaron pendientes y muchos años trabajé de esto y hubo un momento en mi vida en el cual yo estaba con mis hijos, mi familia, mi casa, había podido comprar mi casa, tenía mi auto, estaba casada con mi marido y éramos muy felices, o sea, somos muy felices, pero estábamos en una situación que vos decís, bueno, es lo ideal, pero a mí me hacía ruido. No había manera de que yo me sienta cómoda. O sea, era subirse a un tren cada día y que cuando parabas a reflexionar te das cuenta que algo te estaba haciendo mal. Lo que pasaba siempre era que estaba esperando las vacaciones. Era abrumador, era algo triste porque momento que teníamos libre, nos queríamos rajar y la verdad que no sentíamos que algo ahí ya estaba haciendo ruido. No podía ser que no pudiéramos estar cómodos con nuestra vida. Mucho tiempo normalizamos esa situación. Digo normalizamos porque tanto mi marido como yo, los dos normalizamos vivir de esa manera. Sentir, bueno, listo, estamos muy cansados, queremos irnos, perfecto, y teníamos la oportunidad de hacerlo y lo hacíamos, pero después volvía y era lo mismo. Estábamos de vuelta esperando irnos de vuelta a otro lugar y era un ciclo sin fin. Bueno, y arrancó la pandemia. Con la pandemia un parate espeluznante que ya todos debemos saber de qué se trata, obviamente todos lo vivimos. Y en ese parate tuve que estar en mi casa, no podía trabajar. Estaba con mis dos nenes, que tenía a mi nene más grande en primer grado y a mi nene más chiquito en salita de 5. Mis hijos se llevan 1 año y 6 meses, o sea, son muy seguiditos. Entonces estaba a full ahí con los chicos, con el homeschooling ahí, que venían las tareas, que había que hacerlas. Bueno, todo eso yo estaba en un parate, porque mi vida era tratar de ordenar, mi marido era esencial, no paró de trabajar nunca. Entonces, básicamente yo estaba todo el día en casa con los chicos, era tratar de acomodar la rutina normal, porque mi marido trabajaba y se levantaba muy temprano todos los días, entonces había horarios, había rutina en casa, pero ¿qué pasa? Yo tenía mucho tiempo libre. Empecé, como todos, empecé a incursionar en la cocina, obviamente, empecé a cocinar más, no paraba de consumir noticieros, que esto es un apartado aparte, que fue ahí donde yo decidí decir basta a esto de consumir noticieros. La angustia que a mí me dejaba tener la tele prendida todo el día, la cabeza nada más que metida en eso, la cantidad de muertos, no, me mató, me aniquiló y entré en una crisis. No podía salir, no salía de mi casa, no vivía en mi casa, sino que vivía en un departamento en esa época, todavía no nos habíamos mudado a la casa. Yo estaba todo el día sola con los nenes, era que llegue mi marido y la psicosis de sacate esto, sacate el otro, que es a ver si nos infectamos, que venía del supermercado. Yo sola con las dos criaturas, no podía ver a mi mamá, no podía ver a mi abuela, era todo por videollamada, una situación fea, triste, horrible. Y ahí empezó mi crisis. ¿Por qué? Porque no estaba pudiendo terminar expedientes que necesitaba terminar, no estaba generando ingresos, me estaba sintiendo mal y encima ahí me agarró la cosa de decir, ¿qué pasa si esto es lo que yo quiero? No. No, ahí me di cuenta. No. ¿Por qué? Porque nos mudamos de casa, todo en medio de la pandemia, a esta casa. Y una vez que nos mudamos a esta casa, en el mismo momento, en el estudio en el que yo estaba trabajando, la dueña del estudio compró un departamento y hicimos toda la mudanza. O sea, yo tuve 2 mudanzas de simultáneo y en el medio de la pandemia. O sea, fue medio caótico todo esa época de mi vida. Y yo en crisis, que eran estallidos y tratar de apagar eso para poder seguir funcionando. Lo que pasó fue que ahí la pregunta vino de parte de mi marido, que son esas preguntas, él siempre me hace las preguntas, los disparadores, que siempre te dejan resonando.
y me dijo, a ver, la próxima vez él vino, saludó, llevó bombones, todo para saludar porque nos habíamos mudado. Y me dice, bueno, el próximo lugar al que vaya, quiero que sea tu estudio. Que yo abra el estudio. Y ahí empezaron todos en mi cabeza explotó, como a hacer mil ruidos, porque todo venía como muy siempre en lo mismo. Y ahí empezaron los mil ruidos, a ver, y todo lo que yo tengo que hacer para poder abrir un estudio. Y después me puse a pensar, pará, ¿yo quiero esto? No. Y ahí me di cuenta que no quería esto. Pero lo más triste de todo no era, porque fue una situación muy angustiante. Yo no voy a decir que esto fue fácil para mí, fue muy angustiante. Lo más triste de todo para mí no fue darme cuenta que no quería ser más abogada. Sí, eso fue importante porque además yo tenía toda la cosa del mandato de mi familia. ¿Cómo le iba a decir a mi mamá? ¿Cómo le iba a decir a mi abuela? Mi papá abogado, mi tía abogada. ¿Qué me iban a decir? ¿Entendés? Y de hecho fue lo que pasó, porque cuando la primera vez que se lo dije a mi abuela me dijo, tanto que estudiaste y qué vas a hacer ahora. Y como esas cosas que ellas te lo dicen desde el amor, yo calculo que desde ella pensar qué haría ella en mi situación, y la realidad es que ni yo sabía lo que quería hacer en ese momento. Fue un momento de mucha angustia, pero lo importante fue que me di cuenta. Yo ahí tenía 2020, 5 años menos, 33 años. Estaba la cabeza así, a full, a mí. La cuestión es que sí, ahí me di cuenta que no, pero lo más triste de todo no era saber que no quería ser abogada, sino que saber que no sabía qué era lo que quería hacer. Y eso fue lo más angustiante, porque ahí dije, a ver, necesito tiempo de pensar. Y ahí arrancó una búsqueda. Imagínate que estábamos acá con el tema de que nos mudamos, todo un montón de cosas como que requerían mucho físico, y eso ocupa la cabeza. Pero después, cuando ya estaba todo un poco más tranquilo, lo que hacía era levantarme todas las mañanas, porque yo lo estudiaba de tarde y era todo digital, entonces yo trabajaba a la mañana en la compu, no procuraba más, procurar es ir a hacer tribunales, y a los tribunales ya eso no se hacía más. Entonces yo lo podía hacer desde mi casa. Me levantaba temprano, a los fines de, primero y principal, agradecer en un libro de agradecimientos, que eso es un hábito que adquirí en esa época. Y a su vez después me tomaba tiempo para empezar a investigar en YouTube, en Instagram, en redes, en internet, qué era lo que yo quería. Y eso me llevó a empezar a experimentar, porque en realidad no es que yo lo supe instantáneamente. Y entonces me empecé a anotar, primero principal, en organización de eventos. Me hice un curso entero de organización de eventos. Todo digital, todo por videollamada, pero bueno, me hice el curso entero. A su vez, después me hice uno de ceremonial y protocolo, porque se enlaza uno con el otro y dije, bueno, yo quiero tener los dos. Tuve los dos. Cuando me di cuenta que tenía eso, me hice un Instagram, todo, y me di cuenta que no me gustaba. Otra vez para atrás. O sea, no, es tremendo. Bueno, ahí yo me empecé a formar. Obviamente yo necesitaba poder empezar a buscar y a su vez hacer que siga funcionando toda mi vida. Mi profesión, yo ya estaba yendo a trabajar, tenía los 2 chicos acá, mi casa, un montón de cosas. Entonces necesitaba que funcionara todo. Yo siempre fui muy organizada, pero con las 2 criaturas no se podía todo. Entonces, lo que tuve que hacer básicamente fue empezar a gestionar bien mis tiempos, que eso yo lo pude hacer siempre bien, pero empecé a armar sistemas, empecé a estudiar para tener sistemas, empecé a generar mis propios sistemas. Con esto de la mano vino muchas formaciones que hice sola, que hice con mi marido, leer un montón de libros sobre el tema, y ahí encontré lo que yo quería, que era estar de la mano de gente que estaba en el mismo proceso que yo. Primero y principal, personas que no sabían gestionar su tiempo. Más que nada al principio me aboqué pura y exclusivamente a eso. Y ayudar a personas en general, a hombres y a mujeres. Después me di cuenta que mi enfoque, o sea, yo llego mucho más, o sea, puedo llegar a empatizar mucho más y puedo llegar a entender mucho más, y me pueden entender mucho más las mujeres,
porque pasan por lo mismo que yo, vivimos un montón de situaciones similares, todas en nuestras distintas facetas. Entonces digo, bueno, yo puedo ayudar más a mujeres, me aboqué a mujeres. Y después yo me di cuenta que lo principal de todo esto, en el tema de la gestión del tiempo, es primero darte cuenta qué es lo importante, ¿sí? O sea, cuando vos ya tenés tus prioridades claras, el tiempo se va acomodando. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos las prioridades claras y la vorágine nos mete en una que no podemos salir y nuevamente se desacomoda todo. Pero cuando tenemos prioridades y a su vez tenemos el propósito claro, lo que nosotros vinimos a hacer al mundo, todo se va acomodando. Todo se acomoda. Y ahí es cuando realmente primero tenemos claro el objetivo, ¿sí? Que es el propósito. Y las prioridades de la vida, ¿sí? Familia, hijos, mi profesión, mi salud, todas esas cosas que es lo importante tener claro. Y después armar el camino. Bueno, eso es lo que yo hago en los programas, semana a semana, que son de semanas, porque obviamente son procesos que tenemos que ir haciendo pruebas, que vamos aprendiendo herramientas, que las ponen en marcha y vamos viendo cómo va funcionando. Y si hay una herramienta que no funciona, vamos probando otras. Pero es la manera de empezar a poner acción en el propósito. Bueno, por eso yo creé Felicidad Organizada, porque desde el corazón a mí me nace la necesidad de poder ayudarte a encontrar tu camino, que es lo que yo con mucha angustia, viví durante un montón de años. Esto empezó en el 2020 para mí. El proceso 2021, fines de 2021, arranca Felicidad Organizada. Abro el Instagram tímidamente, muy inconstantemente, y muere mi papá. Cuando muere mi papá, yo ahí no... realmente no tuve muchas fuerzas más, porque venía fin de año, porque era una situación muy triste tener a mi abuela que había cumplido 90 años un mes antes y que mi papá 20 días después se muera, y mi abuela obviamente 4 meses después falleció también. O sea, un montón de situaciones de mi vida que hicieron que, si bien yo siempre soy de tirar para adelante, me hicieron replantear un montón de cosas, me quitaron ganas. Obviamente me bajoneé y bueno, yo le daba para adelante porque tengo 2 hijos maravillosos, porque tengo a mi marido que siempre me apoya, porque tengo a mi mamá que siempre me apoya también, pero la realidad es que en ese momento de mi vida, tambaleé, no le pude dar con la constancia. Lo que sí seguía de fondo siempre, obviamente, era mi profesión, que era de lo que eran mis ingresos. Entonces eso siempre yo lo hacía, y ya llega un punto en el que uno lo hace más mecánicamente, porque era algo que muchos años llevaba haciéndolo. 2022 le empecé a meter más pata a Felicidad. 2023 decido irme del estudio para fines de 2023. Todo 2024 fue de darle a las dos cosas desde casa. Y en este 2025 me tomé la decisión, que la tomé el año pasado, pero me dio un año de tiempo, a terminar todo, no iniciar más nada y abocarme a esto que es mi propósito. O sea que acá estoy y por eso te cuento cómo nació todo esto, muy resumido. Algún día voy a hacer un video más largo explicando cómo fue todo, porque ahora la verdad, acá no hay nada guionado. Esto es de lo que salió de mi corazón, que te cuento. Lo que te puedo decir es, primero, se necesita mucha constancia en querer hacer las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo fácil es que yo hubiera seguido siendo abogada, seguir trabajando donde estaba trabajando, seguir percibiendo lo que percibía a lo que son mis ingresos, porque obviamente es re cómodo. Yo ahí no tenía, ya había hecho el camino que tenía que hacer, no era nada nuevo, yo estaba todo el tiempo con formación y diplomatura, cosas, pero la realidad es que no tenía como desafíos, no me sentía desafiada, y además tampoco me interesaban los desafíos que había para tomar. Entonces ahí fue muy revelador decir, a ver, acá yo ya le había dado un montón de oportunidades, como siempre le comento a todos, me inscribí en diplomaturas, en los cursos que te puedas imaginar, por internet, por presencial, ya está. Llegó un punto en el que ya está. Se puede, hay que ser constante, hay que
tener el objetivo claro, porque acá lo que se necesita es claridad. Muchas veces la claridad empieza con preguntas, con mirar para adentro, y otras viene con tiempo. O sea, uno le tiene que dar tiempo al proceso. Y eso es lo que empezamos a hacer en Felicidad Organizada cuando arrancamos los programas. Muchas veces nos despertamos. Mi idea es que vos vuelvas a vos, que vos tengas tu objetivo, tengas tus prioridades, tengas claridad, y de ahí armemos el paso a paso. Eso es mi misión y mi propósito, y por el cual creé Felicidad Organizada. Si mi historia resonó con vos, seguime acá, suscríbete al canal, porque todos los días estamos hablando, estamos dando herramientas, reflexiones, claves, puntos que nos van a ayudar. Obviamente yo lo que digo, les digo siempre a las chicas de la comunidad, es: nosotros vivimos todas en distintas etapas del proceso. ¿Qué es lo importante? Que nos vamos ayudando. Lo que me pasa a mí puede ser que te esté pasando a vos. Eso acá te lo digo para que te unas y puedas encontrar material que te pueda llegar a servir. Y si querés redoblar la apuesta, unite a la comunidad gratuita de Felicidad Organizada, que es por WhatsApp. Tenemos un tema por semana, lo desarrollamos, tenemos un desafío, intercambiamos opiniones y además también nos damos herramientas, ¿sí? Yo les doy herramientas, ustedes me dicen lo que ustedes hacen en las situaciones y se va retroalimentando. El grupo es hermoso, es de todas mujeres que, como yo les digo, las mujeres nos entendemos. Es una tribu hermosa la que se generó con la comunidad. Te digo, gracias. Gracias por escucharme, gracias por estar acá, gracias por escuchar mi historia. Te digo que se puede, te digo que yo te quiero acompañar si querés desde acá, si querés en la comunidad, si querés en el Instagram, si querés en un acompañamiento en los programas, en sesiones 1 a 1. Yo te puedo acompañar y te quiero acompañar. Yo entiendo el proceso porque lo viví, porque el proceso es doloroso muchas veces. Y no me da miedo decir que el proceso puede ser doloroso. Pero lo que te puedo llegar a decir es que es muy importante estar acompañado. Es muy importante estar acompañado. Yo particularmente me sentí siempre muy acompañada por mi marido. Pero mi marido me da un acompañamiento que no es el acompañamiento que yo te ofrezco a vos. Yo te ofrezco un acompañamiento de herramientas. Un acompañamiento de busquemos el camino juntas. Cada uno tiene su camino, obviamente. Mi marido me da el apoyo 100% y eso ya es un montón. Pero la búsqueda la hice sola. Yo lo que te ofrezco es ayudarte en la búsqueda. Así que bueno, te espero acá en el canal, te espero en la comunidad y déjame en comentarios si tenés algo que te resonó de este video y lo voy a estar leyendo y los voy a estar contestando. Te mando un beso enorme.